Destrucción del edificio de la lógica de Noé Schittrig. En la calle. El algo es arduo, difícil y complicado tan solo porque hay que optar, mirar por ellos o mirar por los que quedaban en el local, cosa que le ocurría al profesor Escalante en el momento mismo en que vio que los integrantes de la pareja se levantaban y salían, un poco separados, ella airosa, un paso más adelante, él sin al parecer intentar seguirla, demorado un instante para depositar con desgano el dinero de lo que habían consumido, no sería mucho, sobre la mesa, hasta casi con un gesto de desdén o de enojo. La opción consistía en que la mayor de las curiosidades asaltó al profesor y el deseo un poco arbitrario de salir y seguirlos sin un propósito definido, solo para darle un contenido a lo que pensaba un instante antes acerca de que quizás entre ellos no pasaba nada. Por fin, puesto que no quedaba gran cosa por hacer ahí adentro, tomó impulso y unos segundos después salió a la calle. No sabía si era por eso, porque no había nada más que hacer. En ese caso habría debido ir a otra parte, a su casa, a un parque, a ver a un amigo, o porque estaba intrigado por la evidente desarmonía de la pareja. Siempre es más excitante un desacuerdo que un final feliz. Ya en la calle miró para todos lados, esperando verlos tal como habían salido, juntos pero distanciados y desconfiados, sobre todo el hombre. Pero en ese instante pasaron dos cosas que lo detuvieron. La primera fue que la mujer se iba por un lado y el hombre por el otro, de modo que tardó en decidir a quién seguiría. La segunda fue que tras él salía a la calle el hombre del sombrero, que se quedaba parado como si esperara a que saliera alguien del café. Quien salió fue el dueño o dependiente, y al salir cerró la puerta y luego, decidido, empezó a bajar una cortina metálica de las que se usaban en otras épocas, pero detalle sorprendente, era ayudado por el hombre del sombrero, como si fueran viejos amigos o compañeros, hablando al mismo tiempo, que ejecutaban esa tarea animadamente. Tal vez se habían puesto de acuerdo acerca de la tremenda rivalidad entre ópera alemana, que después de todo había sufrido en cierto momento la influencia italiana, y la ópera italiana stricto sensu. Grandes enigmas. Por un lado, una evidente separación, cada una para un lado opuesto; por el otro, una reunión inesperada, figuras complementarias desde una perspectiva lógica. Hay quien se separa, hay quien se junta, y eso, como estaba ocurriendo, sucede en el mismo momento, pero no por eso dejaba de ser sorprendente. Hay que decir que acerca de la separación en sí misma no le pareció inesperable, dado lo que había inferido a lo lejos, es cierto, sin pretender lectura de labios, del tenor de la conversación previa, pero en cambio, el que el dueño o dependiente del café y el hombre del sombrero salieran juntos y llevaran a cabo un acto solidario le supo a algo leído, un relato que también tiene por escenario inicial un café. Hay en ese relato, cuyo título y autor había olvidado, un intento de conversación iniciado por el dueño, pero rechazado por un hombre triste, de sombrero, y luego de una peripecia hospitalaria muy extraña, en la que están comprometidas sendas mujeres, entablan una relación que se hace por grados más amistosa, más confiable, de modo tal que ni el dueño del café es un simple
dueño de un café, y el hombre del sombrero, un solitario y penoso desconocido parroquiano, sino un inquisidor inteligente de su propio drama y del de ya su amigo. No es extraño que un profesor de filosofía tenga esta clase de vocaciones, puesto que se supone que ha leído y ha guardado ciertas imágenes que por analogía vuelven a salir sin que por ello deba creerse que son iguales. Y como es normal que suceda, esas imágenes, cuya fugacidad es su manera de ser, fueron borradas enseguida, de modo que dejó de lado esa visión y regresó a lo que había sido su interés inicial, la pareja. Pero la pareja se había dividido. ¿A quién seguir? El hombre caminaba decidido, sin mirar para atrás. Tal vez temía convertirse en una estatua de sal. Marchaba hasta perderse a la vuelta de una calle. Según inexplicablemente paralizado lo veía el profesor Escalante. A la mujer, en cambio, se la veía erguida, orgullosa, pero al mismo tiempo había en ella algo un poco patético. El profesor ya no vaciló y vio que no muy lejos del lugar en el que estaban, en pleno corazón del barrio llamado Malvanera, ella entraba en una casa que al aproximarse vio que se trataba de un modesto hotel de los que por esas vecindades abundan y que ofrecen habitaciones sin que a veces tengan ni siquiera un nombre. Este lo tenía, Hotel Escamilla se llamaba, lo cual hizo suponer al profesor Escalante que si entraba y preguntaba por el señor Escamilla, acudiría el dueño, menos perplejo sin duda que el profesor, ya bastante sorprendido, casi azorado, a causa de las sílabas iniciales de ambos apellidos. Pero aún no era el momento de ejecutar esas comparaciones, de modo que el profesor cruzó la calle, montó guardia, imaginó que algo ocurriría sin que por eso supiera que había un enigma, y menos aún algo que tuviera que ver con él. No pasó mucho tiempo cuando una persona, se veía que era joven, aunque no se podía saber si era hombre o mujer, en todo caso su andar era grácil, con algo de impalpable, como si los laboriosos rayos del desvanecido sol de la tarde la atravesaran. Se acercó a él, se le puso enfrente y le dijo: «¿Cómo le va, profesor?». Era un hombre, ya no se podía dudar, pero sus ropas parecían, en la obligada mirada que el profesor le dirigió, indefinidas. No se distinguía muy bien si llevaba un saco o una campera o una túnica. Era algo más bien teatral, nada que ver con el decorado: calle empedrada, casas bajas y viejas, algunas plantas soñolientas que luchaban denodadamente para que no todo fuera idéntico, o sea, implacable y definidamente barrial, ni con el criterio propio del barrio en materia de ropa, siempre convencional, aunque como ya se dijo, gastada, pero eso es otra cosa. «Bien», le dijo por decir, «¿qué hace aquí?». «Me imagino que filosofía, si eso es posible en estos tiempos». «Filósofo callejero. Usted lo hacía en las clases que tuve el privilegio de seguir. Mi apellido es Escari. ¿Me recuerda? Yo le decía a cada rato que tenía que irme a ensayar, y usted me decía cada vez: ¿ensayar qué?». Gracioso. Otra vez, desconcertado, como que 3 apariciones no eran poco, sobre todo porque eran 3 personajes que en buena ley habría que describir: edad, aspecto, clase social de origen, rasgos físicos destacables, psicologías personales, lo cual, si se hiciera, entorpecería sin vacilar la narración. En este caso, no es tan necesario meterse en esos laberintos de la descripción, pero en realidad la experiencia indica que el asunto no es tan complicado. Los estudiantes se parecen mucho entre sí, son una raza, si no es muy arriesgado hacer esta afirmación. El profesor Escalante no atinaba a recordarlo,
aunque algo le decía que la figura no le era tan ajena. Es mucho pedir. Se supone que se excusó interiormente, pero acaso se dijo, con tantos alumnos que pasaron por mis clases, cómo recordar a cada uno. Pero no por eso se sintió mejor. No era Napoleón. Napoleón sabía los nombres de todos sus soldados, y él, que debía retener ideas, que no pueden platónicamente no ser encarnadas por nombres, aunque no por fuerza de personas, no los había logrado, no lo había logrado, y en esa situación era más duro todavía, tal vez, porque las condiciones en las que se le presentaba el tal alumno Scari no eran las más propicias. En medio de la calle, de una calle modesta, sin saber él qué estaba haciendo exactamente ahí, tampoco podía decir que el encuentro fuera totalmente casual. Había cierta lógica en esa presencia, si es que existía una lógica en la presencia inopinada y correlativa desaparición, pura esfumatura, de los alumnos Escalona y Escalera, ligados todos por las sílabas iniciales de sus apellidos. Y si, a causa de esa coincidencia, Escalona, Escalera y Scari, pero también Escamilla, no hay que olvidarlo, no fueran otra cosa que proyecciones de su propio nombre, Escalante, imágenes aéreas que le traían pedazos de lo que él mismo había sido y de lo que había dejado de ser. 2 sílabas, que son un pedazo de un nombre, ¿pueden ser un pedazo de algo real? Le dijo por decir, que lo recordaba, no sin esfuerzo, agradecido. Scari le respondió con cierto temblor en la voz, casi emocionado: usted fue un maestro, un verdadero maestro. Recuerdo que nos presentó el asunto de la presencia y nos invitó, usted nunca exigía nada, a reflexionar sobre eso, la presencia. ¿Acaso no estábamos físicamente allí de cuerpo presente? La presencia es un tema importante, comentó con timidez el profesor, intimidado un poco por el tono de reproche que adivinó en las maneras melosas del ex alumno Scari. Se la siente o se la presiente, pero es difícil percibir si está. ¿La presencia de quién o de qué? Tal vez la presencia sea solo una inminencia, argumentó el profesor como si estuvieran en clase, pero era un reflejo. No había aula, no era real. Le digo, profesor, que yo ensayaba. Usted siempre me preguntó qué, pero nunca escuchó mis respuestas porque cada vez que yo lo anunciaba usted decía lo mismo. Otra vez el reproche. No sabía, dijo el profesor. Scari no pareció hacer caso. Le cuento, dijo. Yo hacía baile, era bailarín bastante bueno. Y en apoyo de su afirmación pegó unos saltos. El profesor, único espectador de esas virtudes en una calle desierta, o al menos con poca gente de paso que no prestaba la menor atención, cosa rara porque no era corriente un espectáculo de esa naturaleza en una calle de barrio en la cual cualquier cosa que pasa fuera de lo común levanta una tormenta de interés. Con toda franqueza, sus clases de filosofía mucho no me importaban. Me importaba más la danza, pero resulta que yo me había preparado para la clásica y poco a poco se fue imponiendo la contemporánea. Así le dicen, contorsiones y esas cosas, sin belleza ni armonía, pura gimnasia, añadió. Además, ya sabes, si de presencia se trata, la de los otros bailarines empezó a atraerme, de ahí ya sabe. Platón, creo, hablaba de lo mismo, pero a nadie le importaba Platón, y el hecho de que a mí me importara me instaló en un lugar especial. Putos designan a la gente que tiene ese tipo de presencia. No sé si me entiende, profesor, pero no importa. De pronto, iluminado por la música, me pareció que había dominado mi cuerpo, pero no mis deseos. Falta de organización, dirá usted, y tendrá razón, porque ni pensé, creí que me admitirían, pero no. Todos se conjuraron y de repente una muchacha que debía acompañarme me superó.
levantaba las piernas como si fueran de goma, los brazos los remolineaba sin cansancio, todo su cuerpo funcionaba como el de esas muñecas que uno puede doblar para cualquier lado y de cualquier manera. Francamente era un prodigio y yo un mediocre esforzado. Me enloqueció. Me vi haciendo contorsiones en todas partes, en la calle, en mi casa, en los autobuses, para imitarla. ¿Debo decirle que tuvo que intervenir un psiquiatra? Me internaron y en el sanatorio, loquero, si usted quiere, seguía haciendo contorsiones. Los locos me miraban, los médicos no sabían cómo calmarme. De pronto me acompañaban sombras que dialogaban con mi cuerpo. Era mi mente que se desdoblaba mientras sonaba, me lo imaginaba, una música dislocada, tan delirante como mis propias contorsiones. Scary le exigía que prestara atención a su dramático relato, pero la suya estaba dirigida a la puerta del Hotel Escamilla. Le respondía casi maquinalmente, como por aproximación, por vagos síes y vallas, a la idea que podía ser lo que estaba en cuestión, sintiendo, como suele suceder en diálogos no solicitados como este, que Scary le estaba pidiendo algo, pero no podía entender qué. Apiadado, Scary lo miraba con sorna. Todo esto que le dije, como se habrá dado cuenta, es mentira, pero no es un mal relato, ¿no le parece? Además, llegó el momento, siempre le mentí. Ni bailo, ni le pedí nunca salir antes, ni jamás le pregunté nada, y además no lo conozco. Pero hay algo que sé. Usted no es lo que era antes. Para usted, Heidegger era un verdadero charlatán. Decía en voz alta, en un mano a mano con los filósofos, y mírese ahora. Pero el profesor no se miraba, aunque visto de afuera era evidente que Scary tocaba fondo, no en lo que él era, sino en lo que se había convertido en él, aunque era un error. No había habido tal conversación, ni que hubiera sido un agnóstico, que de pronto se hubiera sentido alumbrado, en el doble sentido de la palabra, por la luz divina. Ahora, lo que lo ocupaba su atención, más que su propio destino, y ni qué decir la presencia de Scary, para quien el pasado pareciera ser una obstinada presencia, era la puerta del hotel, que le sonreía amable y siniestra, y en la cual podía estar oculto su propio destino, sobre todo cuando logró ver que salía de esa puerta como una nave la mujer a la que había seguido. Scary ya no estaba a su lado, no estaba ni lejos ni cerca, no estaba, como si nunca hubiera estado, y su desaparición, al igual que las de sus antiguos alumnos Escalona y Escalera, no le causó ninguna perplejidad, sino como los hipocondríacos que aguardan que se manifieste un nuevo síntoma, se dispuso a esperar a que otra persona, exalumno o no, lo abordara, y cuyo apellido, esgrimido con orgullo, comenzara con las 2 sílabas con las que comenzaba el suyo. La mujer no salió sola del hotel. De la mano llevaba a una muchacha alta, no una niña, pero que caminaba como una niña, dando saltitos, farfullaba, algo así como una cancioncita casi inaudible, una poco diestra niña que jugara a la rayuela, contradictoriamente, pues en la mano que estaba suelta, la derecha tenía un cigarrillo prendido que llevaba a la boca después de cada frase y de cada saltito, una especie de ritmo que la mujer mayor intentaba reprimir, no sólo tratando de frenar los saltos, sino también con la expresión, boca contraída, ceño fruncido, rabia o desconsuelo, no se podía saber. Lo que más llamó la atención del profesor observador era el contraste de las respectivas actitudes, una decidida, casi violenta, la de la mujer, la otra perturbada, descoordinada, evidente o dicho con toda prudencia, presumible tema de las vehementes.
¿Lo habían sido o habían sido más bien expresivas de una parte y sofocadas de la otra? Conversaciones en el café, que al profesor le habían parecido significativas, creyó saber lo que antes intuyó, o sea, que algo ocurría, y ahora se le revelaba el fondo del malestar que brotaba de esa mesa. ¿Sería esa presencia lo que había suscitado la hosca reserva del hombre? Viéndola bambolearse y admitiendo que hay que tener mucha fuerza para convivir con esa danza permanente, o mucho amor, se puede comprender lo que le estaría pasando al hombre, el cual no parecía transido por ese sentimiento respecto de la mujer, y en cuanto a la fuerza, es más que probable que la pusiera en otra parte, no en esa anomalía. La mujer tironeaba, la muchacha, farfullando, se resistía sin éxito, parecía negarse a caminar. Algo que el profesor no lograba oír por la distancia, ni leer en los labios, porque iba detrás de ellas. La estaba diciendo para convencerla u obligarla, pero la otra resistía, y entre tanto a cada paso que daba se llevaba el cigarrillo a la boca y largaba después sus bocanadas en dirección a la mujer, evidentemente molesta, pero sin ceder en su empresa de internarse hacia el lado de la calle que había tomado el hombre. ¿Estaría tratando de encontrarlo y para qué? Estas preguntas que el profesor y nadie más formulaba tenían la virtud de hacerle creer que justificaban su curiosidad o persecución. Hay seres en que uno no sabe qué lo mueve a realizar determinados actos, pero que al internarse en su comisión, su sentido se le aclara. El profesor, como otras veces en el día, vaciló. O seguía a la mujer o entraba en el hotel con el vago propósito de indagar acerca de ella, aunque ejecutar esta empresa no sería fácil. ¿Por qué razones el presunto Escamilla le informaría, no pudiendo, desde luego, por obvias razones de carencia, pasarle un billete para seducirlo y hacerlo hablar? Si ni siquiera podía invocar parentesco, puesto que ignoraba el nombre de la mujer, ni policía y mucho menos exprofesor de filosofía, que desempleado y todo, podía estar haciendo una investigación sobre las modalidades de ocupación de los humildes hoteles de la zona de Malvanera, argumentos todos inconsistentes, sin pies ni cabeza. De modo que pospuso la investigación y se lanzó tras los pasos de la mujer, que ya estaba pasando frente al café El Rápido Argentino, donde, es decir, en el exterior, junto a la cortina metálica, el tiempo parecía detenido. Estaban el dueño o dependiente del café y el hombre del sombrero conversando, como si no quisieran irse, o como si tuvieran importantes negocios que resolver, tan abstraídos que no hicieron caso de la mujer cuya acompañante, el profesor Escalante, aún no podía determinar qué tipo de relación existía entre ellas, trotaba, fumando, ni poco después del profesor, que al pasar miró en el entorno lo que antes no había visto, paredes pintadas con leyendas que recordaban al prócer, cuyas frases le habían venido a la mente momentos antes, con letras torpes. Se recordaban otras sentencias tales como muerte a la oligarquía, que podían serle atribuidas, o bien que eran producto de la inspiración de los pintores. ¿Se habría grabado en su memoria, al pasar, en una percepción inconsciente, esa frase y en consecuencia las otras que suscitaron sus reflexiones en el café, habrían sido determinadas por ella antes de entrar y buscar en vano en un diario una propuesta de empleo? Pero no estableció esa relación. Le importaba más el presente que estaba ante sus ojos, que el origen de reflexiones que no iban a ninguna parte filosóficamente hablando, aunque tal vez los llevaran a pensar de paso y por costumbre, sin intensidad, en la inquina que lo ligaba al prócer en cuestión. Y si la mujer aceleraba su paso, el profesor, atraído por la nueva escena, lo reducía,
Quería oír también algo de lo que los hombres decían. Seguramente ya no los motivaba el antagonismo estilístico entre ópera italiana y alemana. Quería pescar alguna frase. No se trataba para él de mera curiosidad, sino de enigma. Debía sentirse un investigador en estado puro, porque todavía no sabía muy bien qué podía estar investigando. Algo logró. Oyó que el hombre del sombrero decía: «Pero señor Escárcega, ya todo pasó. Su hijo está bien. Fue toda una pesadilla. Todo fue un sueño. Que él hubiera muerto, que usted y yo nos hubiéramos encontrado en una sala de espera del hospital francés, usted con su mujer, yo con mi hija, moribundas las dos». Era evidente que este párrafo era el final de una conversación anterior que se habría entablado en el café y que el profesor Escalante había confundido con un abordaje del dueño o dependiente al hombre del sombrero que bebía silencioso su ginebra con un bizarro discurso apenas entreoído acerca de ópera. ¿De qué historia se trataría? Por la expresión del ahora llamado señor Escárcega, el tema no habría sido liviano, pero no era fácil conjeturarlo, y además el interés del profesor Escalante iba en otra dirección. Esta probable historia, sin duda apasionante, lo distraía. ¿Cuál de las dos? ¿La de la mujer o la del señor Escárcega podía ser más interesante o al menos más atrayente para su ocio, que se le había declarado súbitamente y por el que de pronto se veía empujado a hacer algo semejante a un detective dotado, por contraste con otros detectives, de una formación filosófica que los llevaba a entrecortar sus conjeturas con reflexiones que en apariencia nada tenían que ver con la situación en la que se había metido? Como si se hubiera impuesto una misión o por un golpe de intuición hubiera comprendido que en la mujer que iba adelante residía un secreto que podía ser importante de velar. Siguió el camino que se había trazado, no sin antes escuchar que el señor Escárcega se dirigía a su interlocutor llamándolo amigo Escafino. Sorprendente, acaso atemorizante coincidencia, ininterpretable. De pronto, como en una revelación, las dos primeras sílabas de su apellido adquirían el vertiginoso carácter de un remolino verbal incontenible, como si el mundo entero girara en torno a esas 4 letras que en sí no le significaban nada más, puesto que sabía, sin ninguna duda, de acuerdo a pesadas teorías lingüísticas, que los nombres propios no significan nada ni encierran ningún simbolismo, solo son capaces de indicar un origen, una nacionalidad, una familia. Serían todos Escalante, Escalona, Escalera, Escari, Escamilla, Escárcega, Escafino, una sola entidad, o mejor dicho, un solo ente.